Muy buenos días. Un saludo bolivariano, martiano, fidelista y chavista a todos los que en este momento pues se han conectado y están siguiendo esta transmisión en vivo que estamos realizando desde la sede del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, hoy 28 de julio, un día de mucha significación histórica, un día de una trascendencia extraordinaria para nuestros pueblos de América Latina y el Caribe, para los revolucionarios del mundo. Un 28 de julio nace hace 66 años el comandante eterno de la Revolución Bolivariana de Venezuela, de la Revolución de la Patria Grande de nuestra América, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y es esa la razón por la que hemos organizado este panel, este encuentro virtual, para compartir el legado del comandante Chávez en los jóvenes de hoy. Y ciertamente para esta ocasión en el que, como decíamos al inicio, la historia se ha convertido en ese pilar esencial, es un pilar fundamental, sobre todo cuando hay coincidencias de tal magnitud, de tal alcance, como las que han sucedido y están presentes como tejido del alma de la nación norteamericana el día de hoy, 28 de julio. Nosotros tenemos que recordar desde la Cuba revolucionaria, desde la Cuba martiana, bolivariana también, que un 28 de julio hace 99 años nació una de nuestras heroínas del Moncada, de nuestras heroínas de la revolución, Melba Hernández. La doctora Melba Hernández nace un 28 de julio de 1921. Y un 28 de julio también, hace 40 años exactamente, otra de nuestras heroínas, de nuestras mujeres extraordinarias, baluartes de la revolución, Aide Santamaría, que tanto hizo por la integración latinoamericana desde el arte, desde la cultura, desde la creación. Hace 40 años partió físicamente nuestra querida Yeye, como cariñosamente todos le decían. Melba, Aide, coinciden en fecha histórica con el natalicio, con el aniversario del natalicio del comandante Hugo Chávez. Y es por esa razón que este panel quiere recordar, a propósito de que también un 28 de julio, y es ahí la trascendencia del papel que juega la historia también en los procesos revolucionarios, en los procesos en los que llevamos adelante el ideal independentista, emancipador, descolonizador, de unidad e integración. Un 28 de julio de 1960 se están cumpliendo hoy exactamente 60 años, se realiza en Cuba, en la Cuba que acaba de triunfar su revolución, el primer Congreso Latinoamericano de Juventudes. Es trascendental porque precisamente el Che Guevara, el guerrillero heroico, en el discurso inaugural de este Congreso Latinoamericano de Juventudes, refiriéndose al pueblo de Venezuela, ¿qué cosas tiene la historia? Dice el Che: un pueblo que ha alcanzado la alta conciencia política y la alta fe combatiente del pueblo venezolano no estará mucho tiempo prisionero de algunas bayonetas o de algunas balas, porque las balas y las bayonetas pueden cambiar de manos y pueden resultar muertos los asesinos. Este cambio radical, esta transformación, esta revolución que auguraba el guerrillero heroico, se da con Hugo Rafael Chávez Frías. Es por eso que invitamos a realizar este panel y contamos con la presencia, para nosotros es de un inmenso honor que contemos con la presencia en el día de hoy de Ernesto Chávez Hernández, quien es responsable de la sección política de la Embajada de Venezuela en Cuba. Tenemos también la grata presencia
de la doctora Isbelia Chure, quien estudia en Cuba la especialidad de angiología y cirugía vascular. Y por supuesto también nos complace mucho presentar a Yolenis Nubiola, quien es jefa de la sección ideológica del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, y a una representante del Movimiento Juvenil Martiano en Cuba, de su dirección nacional, Lil María Pich Hernández, licenciada en Relaciones Internacionales. A todos las gracias de antemano por estar presentes en este panel, a los que hoy nos están viendo, también la bienvenida, y por supuesto, con este ejemplo y este legado del comandante Chávez, hoy, aniversario 66 de su natalicio, damos inicio a la reflexión, a compartir las ideas, a este encuentro, a este espacio de confluencia en el que Chávez estará presente, porque así está, Chávez vive, la lucha sigue. Vamos a dar la palabra a Lil María Pich Hernández para que nos hable un poco de los antecedentes, de la influencia que tuvo Chávez en su pensamiento revolucionario, emancipador, antiimperialista. Muchas gracias, Josué, por la presentación. Gracias por la invitación. Un placer estar acá compartiendo en este espacio con nuestros hermanos venezolanos. Quisiéramos comenzar por el principio. A veces esto no es tan obvio como parece. Y quisiéramos comenzar refiriéndonos a la coherencia teórica y a la relación entre teoría y práctica llevada a la práctica en el proyecto bolivariano que Chávez concibió para Venezuela y que está presente en el ideario de Hugo Chávez. Muchas veces hay quienes han tratado de mancillar la memoria de Chávez y de hacer referencia a que su proyecto era puramente empírico, que no tenía una coherencia o que no respondía a principios fundamentales y fundacionales de la constitucionalidad latinoamericana. Sin embargo, encontramos que el proyecto de revolución bolivariana, el proyecto chavista, tiene una coherencia impresionante y que tiene profundas raíces en el pensamiento revolucionario latinoamericano, y más que latinoamericano, nuestro americano. La ética martiana como uno de los pilares fundamentales del pensamiento de Chávez. Pero sin adelantarnos más, quisiéramos presentar lo que Chávez llamó el árbol de las tres raíces, el cuerpo teórico del proyecto bolivariano y chavista. El árbol de las tres raíces hace referencia al pensamiento de tres preclaros venezolanos cuyo pensamiento conforma el cuerpo fundamental de la ideología del proyecto chavista. Dice Chávez: ¿cuál es la razón por la que estamos aquí y ahora anunciando y promoviendo cambios profundos al comenzar la última década del siglo perdido, 1999 estamos hablando? Pudieran enunciarse infinidad de causas, pequeñas y grandes, pensadas, pasadas y presentes, estructurales y coyunturales, para exponer a los hombres de esta hora tal razón. Sin embargo, todas las que aquí pudieran señalarse serían tributarias de una misma corriente, cuyo cauce viene de muy lejos, cuyo lecho aparece y desaparece de manera intermitente en los recovecos y vueltas, casi siempre ocultos, de la historia patria. Existe entonces, compatriotas, una sola y poderosa razón, en voz de Chávez: el proyecto de Simón Rodríguez, el maestro, Simón Bolívar, el líder, y Ezequiel Zamora, el general del pueblo soberano. Referencia verdaderamente válida y pertinente con el carácter sociohistórico del ser venezolano, que clama nuevamente por el espacio para sembrarse en el alma nacional y conducir su marcha hacia la 21ª centuria. El clamor se hace indetenible por los caminos de Venezuela, se acerca, se hace torrente y se confunde en el estremecimiento del pueblo venezolano. Este proyecto ha renacido de entre los escombros y se levanta ahora, apoyado en un modelo teórico-político que condensa los elementos conceptuales determinantes del pensamiento de aquellos tres preclaros venezolanos, el cual se conocerá en adelante como sistema EBR, el árbol de las tres raíces, la E de Ezequiel Zamora, la B de Bolívar y la R
de Robinson, Samuel Robinson, como también se conocía a Simón Rodríguez. Tal proyecto, siempre derrotado hasta ahora, tiene un momento pertinente con la victoria, tiene un encuentro pendiente con la victoria. Nosotros simplemente vamos a provocar dicho encuentro inevitable. Y efectivamente, eso fue lo que hizo. Chávez no solo hace referencia a estos héroes, no solo los cita, sino que lleva a la práctica sus pensamientos más revolucionarios, más radicales. Simón Rodríguez identifica la raíz robinsoniana de este proyecto y lo cita especialmente cuando Simón Rodríguez dice: si no inventamos, caemos fatalmente en el error. En Sociedades Americanas en 1842, dice Chávez, Simón Rodríguez se encarga de delinear la disyuntiva: ¿dónde iremos a buscar modelos? La América española es original. Originales han de ser sus instituciones y su gobierno, y originales los medios de fundar uno y otro. O inventamos o erramos. Y Simón Bolívar, Chávez rescata la raíz bolivariana del pensamiento que va a guiar el proyecto revolucionario en Venezuela. Y cita a Bolívar cuando en febrero de 1819 dice: tengamos presente que nuestro pueblo no es el europeo ni el americano del norte, que más bien es un compuesto de África y América, que una emanación de Europa. Más adelante, continúa delineando el elemento central de la estructura conceptual del modelo. Nuestras leyes son funestas reliquias de todos los despotismos antiguos y modernos. Que ese edificio monstruoso se derribe, caiga, y apartando hasta sus ruinas, elevemos el templo a la justicia, y bajo los auspicios de su santa inspiración, dictemos un código de leyes venezolanas. Y en un tercer momento tenemos la raíz zamorana. Chávez dice: la inspiración del general Zamora viene de las mismas raíces, robinsoniana y bolivariana. Su discurso lleva el mismo sello de la gran disyuntiva existencial. Inventó los mecanismos de la insurrección campesina de 1846 para errar y volver a inventar la forma de conducir la revolución de 1858. He aquí una coherencia tremenda y vemos cómo dentro de los propios pilares los principios que guían el pensamiento revolucionario se complementan unos con otros. Pero además, Chávez agrega a este árbol de las tres raíces ramas, otras experiencias, vincula con el pensamiento de estos grandes personalidades venezolanas las experiencias propias de la lucha indígena, autóctona, de los propios habitantes originarios de Venezuela contra el dominio español, pero agrega también la experiencia de las revoluciones del siglo XX, especialmente la experiencia de las revoluciones socialistas del siglo XX. Esto queda demostrado, por ejemplo, cuando expresa: solo por el socialismo lograremos los cambios verdaderos, y la revolución que hay en América Latina tiene de todo y tiene una profunda carga socialista. Es un socialismo indoamericano. Como decía Mariátegui, otro de sus referentes teóricos, el gran pensador peruano, es un socialismo nuestro americano, es un socialismo martiano, otro de sus referentes teóricos, es un socialismo bolivariano, es un socialismo nuevo, no es calco ni copia de nada, no hay catálogos para hacer el socialismo, hay que inventarlo, es creación heroica, dice el mismo Mariátegui. Y además agrega: no podemos desconocer ese aporte y la experiencia de la Revolución Soviética, de la Revolución China, de la Revolución Cubana, mucho más cerca de nosotros en espacio y en tiempo, en carácter y en raíz. Por eso hay que estudiar mucho, hay que leer mucho, discutir y leer las tesis socialistas, y sobre ese cúmulo de conocimientos inventar el socialismo con características venezolanas, en este tiempo y en este lugar. Sin más, para hacer referencia a cómo se llevan a la práctica estos pensamientos, habría que hablar de la política social de Chávez, del cambio radical del discurso político que se produce en América Latina y en el mundo con la entrada de Chávez a este escenario, del modelo económico que Chávez tenía pensado para Venezuela, entre otras cuestiones. Entonces estaremos concluyendo nuestra intervención y entonces
invitando a los demás miembros del panel a que pudieran hablarnos de cómo se pone en práctica esta ideología que acabamos de comentar. Muchas gracias por su atención. Gracias. Y agradecemos a Lid María su intervención y, por supuesto, cómo nos adentra en estos orígenes, en estos antecedentes del pensamiento de Chávez, de la praxis revolucionaria de Chávez y, por supuesto, esta total coherencia entre pensamiento y acción. Chávez no abandonó nunca esas raíces nuestroamericanas, estas raíces universales de las que bebió como hombre de un pensamiento muy preclaro y de una visión realmente revolucionaria. Cuando Chávez nos habla del socialismo del siglo XXI, nos está hablando precisamente de este socialismo que tiene en la raíz bolivariana, martiana, en esa raíz que defiende la identidad, que defiende la raíz, que defiende la propia tradición de lucha revolucionaria en nuestra América. Bueno, pues ahí están las claves precisamente para el proyecto de Chávez, que era continuar el proyecto de Bolívar, uno de los referentes principales. Recordemos a Galeano en una reflexión que hacía sobre el Che. Decía que el Che era un nacedor, nacía todos los días, todo el tiempo el Che estaba naciendo. Bueno, pues Chávez también es un nacedor en los tiempos de hoy. Chávez sigue ahí, por eso queremos compartir con todos los participantes de este encuentro virtual un video que refleja este momento. Bueno, estamos en vivo y el video lo tendremos más adelante, el material audiovisual, donde podremos ver a Chávez, podremos ver entonces también este legado en imágenes, en sonido, y al comandante también en su praxis revolucionaria. Bueno, pues vamos a pasar entonces a una compañera nuestra también revolucionaria, que por supuesto tiene mucho que contar desde su experiencia de vida, cómo la revolución bolivariana, cómo el pensamiento, el legado de Chávez está presente en ella y en los estudiantes también venezolanos. Hoy es doctora y está estudiando en nuestro país la especialidad de angiología y cirugía vascular. Doctora Isbelia Chure, tiene usted la palabra. Gracias, buenos días, Johnson. Gracias por la invitación a todo el grupo. Y comentando sobre la vigencia del legado del comandante Chávez y su relación con la juventud, todos sabemos que el presidente Chávez convirtió y siempre articuló su política con la teoría y la práctica, su obra siendo también un discurso asentado en la historia, en clásicos recurrentes y en nuevos referentes que convirtió en clásicos las fuentes tradicionales de la izquierda y en el mandato claro y rotundo de Simón Rodríguez, de inventar para no errar. El pensamiento del presidente Chávez caminó al lado de las necesidades de emancipación de Venezuela y de Latinoamérica, un pensamiento para la acción, para la transformación y la conformación de América Latina, como lo hizo Bolívar, Martí, Sandino, el Che Guevara, Artigas, Miranda, Zamora, la negra Hipólita, que se sabía que esta era mestiza, trató de recuperar sus orígenes, tantas veces negados y ocultos. Este legado del comandante Chávez es una ventana abierta al futuro. Chávez nunca nos falló. Por esta razón se profundiza y se sigue el legado de este comandante en el socialismo bolivariano y la superación del Estado burgués junto a la construcción del Estado comunal. Un legado además acompañado de la alegría, de la valentía, de la humildad y el respeto hacia los que caminan más despacio. Chávez dio su apoyo profundo a la juventud, formó líderes revolucionarios, líderes como Robert Serra, nuestro camarada, y muchos más, y otros, como otros muchos camaradas que forman parte actualmente en la estructura de nuestra política. Este legado tiene, detrás del legado de Chávez está el pueblo venezolano. Yo diría que más que el pueblo venezolano está detrás Latinoamérica, que es nuestra historia. Los intelectuales que se saben parte del mismo pueblo, un legado construido
confiando en el pueblo, esa que tiene cualidades fuera de lo común. Estas reflexiones son el comienzo de un pensar para la acción del legado, que nos va a alumbrar durante decenios. El presidente nos ha dejado mucha tarea, pero también nos ha dejado metas claras, dejando también, de igual manera, haciendo llevar nuestra revolución a asombrar el mundo. No es fácil exponer el legado del comandante Chávez en tan corto tiempo. Lo que nos deja Chávez es un legado inmenso, múltiple, que podemos decir que es descomunal. Si se trata de un legado descomunal y que además cubre diversos ámbitos y diversos espacios. Este legado es un legado vivo, porque en lo esencial es eso, un legado para la política, un legado para el hoy, para el mañana, para el futuro de los senderos, que es un proceso encabezado por nuestro comandante Chávez, que ha abierto y que ha dejado grandes logros. Y es así como este legado de un líder político como lo es Chávez aún, se convierte en un legado histórico. Cabe destacar que en el 2010, a lo presidente, en una juramentación del Frente de Juventudes Bicentenario, el comandante recordó a los jóvenes que son la garantía de la revolución permanente, con la fuerza sublime que les otorga su corta edad. Son la garantía de la patria eterna. Sin ustedes, juventud consciente. Sin ustedes, juventud unida, estudiosa y sabia. Sin ustedes, con la lucha y la moral, no habría patria, precisó el comandante Chávez a lo presidente. En este sentido, destacó la importancia de la lucha del pueblo joven para vencer los ataques del imperialismo. El imperio ataca a Cuba, trata de apretar el cerco contra Cuba, ataca por Venezuela y por el Caribe. Por eso me parece tan importante y absolutamente necesario los jóvenes que salgan a la batalla y con fuerza, cantando y diciendo lo que siente con la fuerza extraordinaria de la juventud, con el derecho propio de ser jóvenes portadores de la patria, con el derecho de impedir que les roben su futuro. La juventud venezolana se ha caracterizado por ser una de las más guerreras y arriesgadas de la región. Así lo demuestra quienes conforman la juventud del Partido Unido Socialista de Venezuela, pues desde ese espacio siguen luchando con el sueño de Bolívar y Chávez, de conquistar una patria verdaderamente libre e independiente. Fue Chávez quien en su afán por dignificar el presente y el futuro de los venezolanos trabajó incansablemente para brindar nuevas oportunidades a la juventud. Ellas, por supuesto, basadas en los valores de la responsabilidad, solidaridad y respeto e igualdad. Durante años, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, profundizó en la revolución bolivariana con la inclusión de nuevos jóvenes militantes para defender la ideología a través del debate diario, la artillería del pensamiento y el trabajo voluntario. Yo diría que hay que ser jóvenes para siempre, indicó el líder de la revolución bolivariana en un aló presidente celebrado en el Teatro Teresa Carreño en el 2007, y recordó al Che Guevara al mencionar la necesidad de pertenecer al escalón más alto de la especie humana. En este sentido, Chávez buscó siempre darle protagonismo a la juventud y sobre todo a la inclusión, a la creación de los movimientos con los que vienen ocupando cargos relevantes en diversas áreas de la política, en lo social, en lo económico, en lo cultural, entre otras, basado en el amor, la disciplina y el respeto. Al primer mandatario Nicolás Maduro Moros, al fin de continuar el legado de nuestro comandante supremo y, por supuesto, para consolidar la revolución bolivariana en el país. Chávez también hizo un llamado fuerte a la juventud a ser parte de la lucha contra la corrupción, pues para él no puede haber una juventud acrítica. Uno de los más grandes enemigos de toda la revolución es el burocratismo, la corrupción y la ineficiencia. La juventud debe llenar la fuerza vigorosa, la batalla contra la corrupción, contra el burocratismo y la ineficiencia. Creo que el legado del presidente Chávez se puede dividir en dos grandes planos. Un plano interno que le compete a Venezuela y a todos los venezolanos, y un plano externo, que es un plano internacional, latinoamericano, pero que en el caso de Chávez va bastante más allá
de lo que nos alcanza la verdad mundial. Pero de todas maneras, aún teniendo esos alcances mundiales, lo central, lo esencial es Latinoamérica. Porque justamente en esa medida, Latinoamérica, como parte de este mundo y de las tareas de todos los pueblos, se convierte en un elemento que ilumina la lucha de los pueblos del planeta para lograr objetivos que no son muy diferentes a los nuestros. El objetivo de la dignidad, de la libertad, la justicia social, la democracia, la independencia y la soberanía nos lleva a este plano. Y culmino con nuestra frase de nuestro comandante: leales siempre, traidores nunca. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora, por este acercamiento al legado de Chávez, al legado revolucionario de Chávez. Y la doctora hablaba de ese plan interno para la propia Venezuela, pero por supuesto también esa necesidad que siempre tuvo Chávez de ir más allá de la propia revolución bolivariana, sino la revolución también de toda nuestra América, la revolución también de nuestra humanidad por el bien de todos. Y por eso es ese legado tan importante, de tanto alcance, que tuvo el comandante supremo Hugo Chávez Frías. Creo que está listo ahora sí el video, este video en el que vamos a acercarnos una vez más, y siempre es ocasión para la emoción que nos penetra dentro de nuestras almas, el ver a Chávez, el recordar a ese gran hombre de la historia universal. Vamos entonces con el video anunciado. La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Cuba y la Casa del Alba Cultural de La Habana presentan Chávez nació para siempre. 1954. El 28 de julio nació en Sabaneta de Barinas, Venezuela, el hombre de ojos de brisa, palabra firme y abrazo fuerte, Hugo Rafael Chávez Frías. 1960. Nace el arañero, el bachaco, niño alegre que comienza a interesarse en conocer quién fue realmente Maizanta. 1971. Nació el cadete, el tribilín, el hombre sensible, observador, patriota y bolivariano. 1992. Nace el líder, con el por ahora de aquel 4 de febrero, Día de la Dignidad Nacional. Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. 1994. Vuelve a nacer a la luz de la libertad. Sale de la cárcel de la dignidad para transitar nuevamente los caminos de su amada Venezuela. 1998. Nace para devolvernos a Bolívar, bajarlo de los pedestales y recorrer la senda bolivariana tras ganar sus primeras elecciones presidenciales. Gobierno que no será el gobierno de Chávez, porque Chávez es el pueblo, será el gobierno del pueblo. 1999. Nació para hablarnos del pasado, del presente y sobre todo del porvenir. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. 2002. Nace en cada batalla librada, en cada gesta memorable del heroico pueblo venezolano, porque todo 11 tiene su 13. Para siempre.
2004. Nace junto al ALBA para impulsar la unión y la integración latino-caribeña. 2006. Nació del pueblo y para el pueblo, aquel 3 de diciembre, ganando una nueva batalla electoral que le permitiría darle continuidad al sueño bolivariano. Les dije que el 3 de diciembre sería un punto de partida. Hoy es un punto de partida. 2008. Nace con la fuerza del Partido Socialista Unido de Venezuela, instrumento del pueblo venezolano para impulsar el proyecto revolucionario. Ha nacido el Partido Socialista Unido de Venezuela, y vaya qué partido. 2012. Nace bajo la lluvia bendita, en una nueva victoria perfecta. Ya la victoria de Chávez sea incuestionable. 2013. Volviste a nacer, comandante, aquel 5 de marzo hecho millones. Exijo lealtad absoluta, porque yo no soy yo, no soy un individuo, yo soy un pueblo, carajo. Chávez nació para siempre. Sí, bueno, Chávez nació para siempre. Yo creo que no hay mejor nombre para este material, porque así se demuestra esa permanencia, esa presencia de Chávez, esa actualidad del pensamiento chavista, cómo queda no solo en el recuerdo, también en la conciencia, porque Chávez sembró ideas y sembró conciencia, y sembró ideas y conciencia revolucionaria, porque siempre, y es importante traer al presente esas ideas de Chávez, ideas compartidas con quien él estuvo tanto tiempo, de quien aprendió tanto, a quien llamó su padre, y es el comandante en jefe Fidel Castro. Yo creo que esa hermandad entre Chávez y Fidel, esa solidaridad entre nuestros pueblos, entre ambas revoluciones, hizo posible también que el legado de Chávez esté hoy vivo, más que nunca, porque el legado revolucionario de un hombre como Chávez no morirá. Siempre recordamos aquella frase de Martí: el verdadero hombre no mira de qué lado se vive mejor, sino de qué lado está el deber. Y Chávez vio y miró del lado en el que estaba el deber. Y para él también la patria fue agonía, fue deber. Por eso estuvo allí, en la primera línea de combate. Por eso estuvo allí, haciendo cada una de las transformaciones y tomando cada una de las medidas revolucionarias, las misiones que todos recordamos y que están ahí vivas, vigentes en la persona, en el gobierno legítimo y constitucional del presidente Nicolás Maduro. Yo creo que esa es la continuidad también, y esa es la expresión más fehaciente del legado de Chávez. Cómo ha habido una continuidad histórica, cómo se mantiene vivo el legado chavista. Por esa razón queremos compartir ahora las reflexiones del responsable de la sección política de la Embajada de Venezuela en Cuba, el camarada Ernesto Chávez Hernández. Sí, buenos días, muchas gracias. Primero que nada, agradecer a la Unión de Jóvenes Comunistas, al movimiento juvenil martiano, a todo el pueblo cubano, al presidente Díaz-Canel y a todo el pueblo cubano, latinoamericano y del mundo. De verdad que es un placer estar aquí, hablar del legado del comandante Chávez en los jóvenes específicamente y bueno, y en toda una población. Primero que nada yo quiero reflejarme en el legado de Chávez, pero un Chávez humano, específicamente, un Chávez como nosotros siempre los vamos a seguir viendo específicamente en Venezuela, pero también en Latinoamérica, en el Caribe y en el mundo.
a un Chávez que nos enseñó ver lo humano, porque creo que eso, con las reflexiones que traigo, nos puede servir a nosotros los más jóvenes. A ser un Chávez, por lo menos Chávez nos enseñó a ser responsables, asumir la responsabilidad en cualquier circunstancia. Y a nivel mundial, a Chávez lo conocieron por primera vez en las pantallas un 4 de febrero de 1992, derrotado en un golpe de Estado, que para asumir las riendas en un nuevo país, porque se estaba destruyendo el país, la Cuarta República, como él mismo lo denominó, y derrotado, él asumió la responsabilidad, que eso jamás en Venezuela, nosotros los venezolanos nunca lo hemos visto, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, y menos nosotros. Yo tenía 10 años en el 92, pero también nos cuentan mis hermanos mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, que nunca nadie había asumido una responsabilidad, y menos una responsabilidad mínimas, y menos una responsabilidad esa tan grande que es asumir un golpe de Estado. Dio la cara, fue suficiente, 59 segundos aproximadamente que duró, 1 minuto, esa locución del comandante Chávez para que todo el mundo se vea reflejado ahí, de asumir, de ser responsables en cualquier circunstancia. Eso tenemos que tenerlo en cuenta todos, y en especialmente a los que está dirigido este encuentro, a los jóvenes. Chávez nos enseñó la verdadera historia de Venezuela y más allá. Eso también tenemos que agradecérselo al comandante Chávez, y ese es otro legado del comandante Chávez, de un Chávez humano. ¿Cómo nos enseñó la historia el comandante Chávez? Desde las pantallas, en cualquier encuentro que habían en una calle con el comandante Chávez, era como cuando, por eso lo digo, un Chávez más humano, porque era como cuando uno se encuentra en un encuentro familiar, un fin de semana, en un cumpleaños familiar, que un abuelo te cuente una historia de tu país, de tu parroquia, de tu municipio, un abuelo, una abuela, un tío, alguien mayor casi siempre, que tiene más capacidad, tiene más experiencia y ha escuchado la historia, ha leído, así nos las contaba Chávez. Por eso lo veíamos más como un familiar hablándonos. Ejemplos, 3 ejemplos muy rápidos, que a nosotros no nos conquistó ni nos descubrió Cristóbal Colón, por ejemplo. Eso era en la escuela, era que Cristóbal Colón nos descubrió. Él fue el que nos descubrió, él fue el que... O sea, Venezuela no existía, él fue el que nos descubrió. No, nosotros ya existíamos. Eso nos lo enseñó Chávez, a ver nuestras raíces. Siempre tenemos que saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Eso es un legado del comandante Chávez. Otra historia que nos enseñó el comandante Chávez, por supuesto, la Revolución Cubana. ¿Qué nos decían de la Revolución Cubana en Venezuela? Chávez nos enseñó la verdadera historia de la Revolución Cubana. De Bolívar, no voy a dar los ejemplos malos de lo que decía la Revolución Cubana, porque es vergüenza lo que decía la Cuarta República de la Revolución Cubana, pero de Bolívar, nuestro compatriota, nuestro revolucionario, nuestro libertador, decían desde que era tirano para abajo, como decimos en Venezuela. Y Chávez nos dijo la verdadera historia, y no es porque nada más era Chávez que nos las dijo, sino que también él nos nutrió, nos regaló millones y millones de libros para aprender de la verdadera historia de toda nuestra Venezuela y nuestra América. Otro que es muy importante, otro legado de nuestro comandante Chávez, es tener siempre la misma línea de pensamiento. Nuestro pensamiento, desde muy jóvenes, lo estamos desarrollando a partir de la lectura, a partir de estudiar en las escuelas, en las universidades, se va desarrollando, pero siempre tener una misma línea de pensamiento. Eso es muy importante. No, como nos pasa en nuestros países, para no hablar, sino específicamente en Venezuela. Mucha gente, ustedes saben que traicionaron a Chávez, supuestamente de izquierda, y después ahora, estando Chávez y ahora mismo, en contra del proceso revolucionario. Supuestamente hace 5 años, 10 años, o 15 años, o 20 años, eran de pensamientos de izquierda. Eso no es que tienen una línea del pensamiento siempre, sino se van a donde ellos creen que pueden favorecerle algún negocio o algo personal. Entonces, siempre Chávez tuvo la línea de pensamiento. Ustedes ahí ven en el video, vimos en el video algunas imágenes de Chávez
en el 92. Ustedes escuchan ese minuto hablando Chávez en el 92, pero lo escuchan hablando en la primera campaña presidencial del 98, cuando ganó el 6 de diciembre de 1998, pero lo escuchamos todo lo que es los años 2000, hasta el 2012, su última campaña, y siempre el mismo pensamiento, siempre el mismo Chávez. A ser honesto, nos decía cómo estaba la situación del país y la situación a nivel mundial, sea cual sea la situación. Eso es ser honesto, preparar al pueblo para momentos difíciles y por supuesto para momentos muy positivos, como lo nombraba nuestro compañero, las grandes misiones, todas esas cosas positivas, pero también lamentablemente si viene algo negativo, hay que preparar al pueblo. Eso es ser un hombre responsable, un hombre honesto. Eso tenemos que aprender nosotros los más jóvenes. A ser críticos pero constructivos. No criticar por criticar, él mismo nos decía, sino crítico constructivo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, crítico constructivo, por lo tanto es ser leal, leal siempre, siempre. Vamos a criticar aquí X cosa para construir, pero seguimos siendo leal al proceso revolucionario. A leer otro legado y muy importante llamado a los más jóvenes, a seguir estudiando. ¿Quién más que el comandante Chávez en todas sus locuciones diarias, con rumas, decimos nosotros en Venezuela, aquí a los lados y atrás del libro? Y no era para solamente tomarse una foto, un video, no. Era que te daba una clase de cada libro, te daba un resumen de cada libro, te mandaba a leer ese libro, mandaba a imprimir con él, su gobierno, con los ministros de Cultura y todas las ediciones, millones y millones para que el pueblo se preparara. Ser culto para ser libre, siempre nos enseñó y él era un ejemplo de eso. Su solidaridad con todos y sobre todo, por supuesto, con los más necesitados, con los más pobres. Enseñó a los jóvenes a luchar y a estudiar. Respetar las reglas del juego, eso es algo muy importante. En el deporte, que es otra de las cualidades y legados que nos dejó el comandante Chávez, y en la política, tenemos que respetar las reglas del juego. Tenemos que saber ganar, que eso nos enseña también, pero también a saber perder, respetar. Chávez tuvo más victorias que derrotas, pero ustedes lo tuvieron que haber presenciado. Tuvo dos derrotas en plenas elecciones. ¿Quién fue el primero que salió a asumir esa derrota? El mismo comandante Chávez. Eso es otro ejemplo a los más jóvenes. Su amor a la patria. ¿Quién más que el comandante Chávez? Ese amor a la patria nos las enseñó a todos los jóvenes, a toda una población. Antes nosotros, Venezuela, los símbolos los sabíamos por nombrarlos, porque era como un requisito en la escuela. La bandera, el escudo y ya, eso era como por sabérselo de memoria. Pero no sentíamos a la patria. Ahora, desde que el comandante Chávez nos empezó a hablar, empezó a salir en la televisión, iba a las calles, eso, amor a esa patria, eso nos enseñó el comandante Chávez. Es un legado que llamamos a todos los jóvenes a tener en cuenta. Tenemos que amar a nuestra patria, nuestros símbolos, nuestras banderas. Ese es un verdadero legado de nuestro comandante Chávez. Su amor por el deporte, ya lo mencionaba. El deporte, ¿qué nos enseña el deporte? Que siempre lo ponía de ejemplo, y ustedes, este es un país donde estamos ahora, nuestra amada Cuba, otro deporte igual que el de nosotros, la pelota, el béisbol. Pero cualquier otro tipo de deporte, ¿qué nos enseña? A compartir, a estar mano a mano con los compañeros, a no estar, sobre todo en este como el de la pelota, el béisbol, a no ser uno solo, sino en un conjunto, tener un objetivo y tratar de lograrlo. Ganamos, felices. Y felicitar al otro por un buen encuentro. Perdemos, también tenemos que darle la mano al otro compañero, nos ganaste, fuiste hoy mejor que nosotros. Asumir, eso nos enseñó el comandante Chávez, en las malas o en las buenas. Su afición por varias expresiones de la cultura popular, muy importante. La cultura, nuestras raíces, el mismo amor viene también el amor de la patria, nuestras raíces. ¿Quién no escuchó al comandante Chávez? Ahí vimos algunas imágenes, cantando, declamando, joropos llaneros,
hasta romances. Eso es también nuestras raíces, la cultura. La religión popular, respetar todas las raíces. El comandante Chávez, como presidente de la República, como un líder de la revolución bolivariana, respetó todas las religiones, pero él mismo dijo que era cristiano católico, y más que cristiano, dijo, era crististas. ¿Por qué? Porque seguía a Cristo, porque dijo que Cristo fue el primer revolucionario del mundo. Su dedicación y diligencia al estudio y al trabajo. Nunca nos podemos dar cuenta, solamente cuando siguiéndolo a él todos los días, no tenía fin de semana, no tenía como en otros países, que lo tenemos por aquí muy cerca, que tienen 15 días de vacaciones a jugar golf. No, ahí no había fines de semana, no había días feriados, no había nada de vacaciones, sino trabajo y más trabajo, constancia y más constancia. ¿Para qué? Para construir una verdadera revolución, la revolución bolivariana. Eso tenemos que tenerlo en cuenta nuestros jóvenes. Eso sí, no descuidar a la familia, no descuidar de dejar de ser jóvenes. Jugamos, compartimos, tenemos nuestras novias, las mujeres, los novios, una familia, nunca se descuida, pero siempre dedicada a la revolución bolivariana. Siempre, siempre. Y en esto, hablando de la familia, es otro legado de nuestro comandante Chávez, a ser muy familiar, súper familiar, diría yo. Siempre lo vieron presente en diferentes alocuciones, con todas sus ocupaciones. Imagínense ser presidente y líder nacional e internacional, y siempre ustedes lo veían con sus hijas, con sus nietos, con cualquier familiar siempre presente. En una locución, a lo presidente, porque era el presidente de la República, pero siempre estaba presente en la familia, nunca descuidar a la familia. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Sembró tanto amor en su pueblo que él se volvió semilla. Por eso siempre nos decía nuestro comandante y nuestra compañera, Chávez vive y siempre vivirá entre nosotros, en el pueblo de Venezuela y en Latinoamérica, el Caribe y el mundo, porque sembró ese amor. No solo pensó en su patria, en Venezuela, porque también un buen líder, podemos decir, bueno, pensó en Venezuela y Sabaneta, Barinas, los 24 estados de nosotros y ya. No, él pensó en la solidaridad, que es el otro punto. Más allá de Venezuela, en los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Por eso se convirtió en ese gran líder, porque no nada más se quedó en Venezuela, sino a nivel internacional. Nos enseñó la importancia del diálogo y por lo tanto la diplomacia de la paz. Eso es muy importante, el diálogo. Nos podemos sentar con el que sea, tengamos diferencias políticas, pero debemos sentarnos. Eso es muy importante enseñárselo a los más jóvenes. Muy importante. Sentarnos y decirnos nuestras verdades, a ver si llegamos a un encuentro o no, pero sentarse. No estar en las calles como pasó y ha pasado en nuestra patria, Venezuela. Estar como nosotros popularmente le dice el pueblo, las guarimbas, que es trancar calles. No me gusta esto, entonces trancar calles, quemar. Eso viene de Estados Unidos para tratar de tumbar nuestros gobiernos y nuestras revoluciones bolivarianas. No lo han logrado ni lo lograrán. Por eso el llamado a los jóvenes es siempre al diálogo, la diplomacia de paz, al diálogo, siempre. Así sea desde un vecino, por eso siempre quise comenzar con el Chávez humano. Así sea con un vecino. No me gusta que ponga música a alto volumen y yo estoy leyendo, yo estoy estudiando. No podemos llegar a una guerra solamente con un vecino, un familiar. Tenemos que sentarnos y dialogar. Eso es parte del legado también de nuestro comandante Chávez, como yo quiero que ustedes lo vean también. Es un gran líder, fue y será siempre un gran líder, pero también un gran ser humano. Usó nuestra tecnología, esto que estamos, lamentablemente por la pandemia que tenemos a nivel mundial, estamos utilizando. Estuviésemos ahorita en un encuentro, en un teatro, con jóvenes cubanos y más allá, con 300, 500, 1000 y miles de personas estuviésemos. Pero por esta pandemia, lamentablemente a nivel mundial, estamos aquí. Bueno, Chávez nos enseñó también a utilizar la tecnología y las redes sociales. Las redes sociales, ¿quiénes son los dueños prácticamente de las redes sociales? El capitalismo. ¿De dónde viene todo? De Estados Unidos. Bueno, sus propias herramientas vamos a agarrar a nosotros
para hacer revolución también. Eso es muy importante. Primer presidente prácticamente del mundo con Twitter, el presidente Chávez. A partir de ahí empezaron los otros presidentes a entrar en las redes sociales. El aló presidente, eso es tecnología. Llegar a todo un pueblo a través de una cámara, estar en Caracas o estar en Barinas, pero que te vean toda una población, eso es aprovechar la tecnología. Él entró, cerró, ganó sus primeras elecciones cerrando el siglo XX y comenzó el siglo XXI. Aprovechó esa tecnología. Aprovechemos, jóvenes, la tecnología, pero para el bien. La tecnología tiene muchas cosas negativas, porque ahí se consigue de todo, sobre todo a los más jovencitos. Hay que tener cuidado a la hora del internet, qué buscar, qué pueden buscar. Ese es el cuidado que hay que tener, pero también se consiguen cosas positivas y es una herramienta muy importante para toda una población. Por supuesto, nos enseñó a honrar a las mujeres. Aquí tenemos presente 3 compañeras y más allá, detrás de cámara también tenemos otras mujeres, a honrarlas. Chávez nos hizo feministas. Nuestra revolución es feminista. Ustedes veían a Chávez y de los tantos ministros que tenía, la mayoría mujeres. Siempre estuvo, sus últimas campañas siempre estuvo a favor, y también nuestro presidente Nicolás Maduro, por supuesto, porque es su legado y es su hijo, como lo dijo, es a tener más del 50% prácticamente en todas las instituciones, como personas con discapacidad, que es otro de los legados del comandante Chávez, tener presente a todo el pueblo, no discriminar a nadie, igual con las mujeres, porque lamentablemente el mundo, el mismo Chávez lo decía, el mundo era machista y sigue siendo a veces machista. Entonces, siempre dijo Chávez una revolución feminista, honrar a las mujeres. Mujeres, como lo nombró comenzando este encuentro, mujeres que no solamente ahorita en el siglo XXI, nuestras raíces, nuestra patria, nuestra cultura, que han luchado por liberar la independencia de nuestros pueblos, como aquí en Cuba y como en Venezuela y tantos países más a nivel mundial. Han luchado, no están dentro de las casas como creen los machistas, están luchando, estudiando, y si es con un fusil también. Eso es la mujer revolucionaria. Siempre dar el ejemplo, para finalizar, y disculpe si me extendí un poco, es dar el ejemplo. Chávez cambió la manera de hacer política y nosotros consideramos que no solamente la cambió en Venezuela, sino a nivel mundial, porque una campaña presidencial o una campaña más abajo de gobernadores, alcaldes allá en Venezuela, era decir discursos muy bonitos y después que terminaba el discurso, todo prácticamente lo que dijeron en ese discurso, si dijeron que no había que ponerse gorra, yo salía sin gorra, entonces me ponía una gorra al salir. Un ejemplo muy simple, pero para que se den cuenta que todo lo que decían no lo cumplían. Y es lo que tú dices, cumplirlo, dar el ejemplo. Eso es palabra y acción. Eso es un ejemplo y un legado muy importante del comandante Chávez. Una de las más atrás que decía, la misma línea de pensamiento. Pero no solamente las palabras, no solamente el pensamiento, sino palabra, pensamiento y acción. Y acción, por supuesto, nosotros los revolucionarios, acción revolucionaria. Siempre cumplir con sus palabras. Y nuestro comandante Chávez siempre la cumplió y la cumplirá. Así que esto es parte que yo creo que le sirve de legado a nuestros más jóvenes y a toda la población, pero para aprender cómo es un gran ser humano. Y siendo un gran ser humano, es un gran revolucionario, un gran político, un gran familiar, un gran hermano, un gran hijo, un gran abuelo, un gran ser humano en general. Muchísimas gracias, pueblo cubano, pueblo venezolano y más allá, porque nos están viendo a nivel mundial gracias a esta herramienta. Un abrazo revolucionario martiano, fidelista, chavista y bolivariano. Muchas gracias, Ernesto, por tu intervención, y has dicho cosas muy importantes que por supuesto nos acercan a ese Chávez humano, al hombre que fue en su integralidad, ese Chávez que siempre fue a la historia desde su Sabaneta, su Barinas allá, hasta Miraflores. Yo creo que hay un recorrido
en el que hay un hombre que sí está escalando, está tocando el cielo de la libertad, pero lo está haciendo desde ese humanismo, desde esa condición humana y ese carácter que lo convirtieron en lo que fue, en lo que es un gran líder, porque estuvo siempre junto a su pueblo, porque no descuidó jamás ese amor a la familia, ese amor a su gente, a sus compatriotas. Y ese era Chávez, con un carisma tremendo y con algo que has dicho, Ernesto, yo creo muy importante, y es la cultura de hacer política de Chávez. Un gran intelectual cubano, destacado revolucionario, el doctor Armando Jar, muy amigo también de Chávez, hablaba de la cultura de hacer política y decía Jar que un político debía ser culto en su personalidad, pero debía entonces también hacer política desde la cultura, y eso lo logra Chávez, porque tenía las dos cualidades, como Jar planteaba. Chávez era radical porque iba a la raíz, pero era armonioso también. Por eso Chávez cantaba en los discursos, por eso Chávez siempre tenía un libro y sus discursos se construían sobre la base de la literatura, sobre la base de la cultura. Y así pudo llegar también al pueblo bolivariano, al pueblo cubano, porque todos disfrutamos de ese Chávez enardecido, de ese Chávez revolucionario, de ese Chávez humano. Yo creo que ahí está también y muy presente su legado. Vamos entonces, para que en nombre de nuestra Unión de Jóvenes Comunistas en Cuba, de los jóvenes cubanos, de la vanguardia juvenil en Cuba, pues entonces también este legado presente esté en voz y en la palabra de Yolenis Nubiola, jefa de la sección ideológica del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas. Muchas gracias, Josué. Bienvenidos a todos los compañeros que nos encontramos. Nosotros acá orgullosos de estar hoy en este aniversario 66 del natalicio de Hugo Rafael Chávez Frías, rindiéndole homenaje por la hermandad con nuestro comandante en jefe Fidel Castro, por ser el amigo del pueblo cubano, por su sencillez, por su humildad, por ser el hombre que aún después de su partida física sigue siendo para los jóvenes ese paradigma, ese ejemplo que debemos de seguir. El hombre que se apropió de los corazones de todos los jóvenes cubanos, del pueblo cubano en general, por ser un líder patriótico, por ser un líder político que verdaderamente revolucionario le sirvió, fue un servidor del pueblo, por su humanismo, por su alta sencillez, por su alta sensibilidad, por su firmeza de la lucha antiimperialista. Para los jóvenes, Chávez es la figura inolvidable que siempre vamos a tener, porque su referente esencial fue por la lucha revolucionaria, su referente esencial fue por las transmisiones de aquellos pensamientos, de aquellas actitudes con los pueblos venezolanos y el pueblo cubano y otros pueblos del mundo de manera general. Profundizar en el legado histórico de Chávez es muy importante en los momentos que vivimos, a partir de la crisis mundial por la que estamos atravesando, a partir de los millones también de personas que hoy viven en la pobreza extrema en el mundo y por todas las cuestiones que en Chávez se ha visto que ha venido revolucionando a partir de su papel protagónico como líder verdaderamente de esta República Venezolana y como líder también de muchas acciones ante diferentes países del mundo, concientizando a la nueva generación, porque verdaderamente lo esencial de Chávez fue mantener la unidad, mantener la soberanía de los pueblos, mantener la integración revolucionaria, la batalla contra el imperialismo, y no solamente a través de un discurso, sino con acciones que verdaderamente conllevaron a ser una mejor Venezuela, una mejor Cuba y un mejor mundo, como verdaderamente lo hemos querido y también nos ha enseñado nuestro comandante en jefe Fidel Castro. Chávez, para los jóvenes y para el pueblo de Cuba, ha sido un verdadero líder que apostó por el socialismo.
Chávez ha sido el defensor de las ideas de Bolívar, de Martí, ha sido quien ha instado a su pueblo a enfrentar grandes batallas por muy difíciles que fueran las circunstancias. Y eso nosotros los cubanos también lo aprendimos de Chávez, lo aprendimos de Fidel, pero nos enorgullece que hayan estado estos dos grandes hombres directos y pensando en una misma idea. Chávez supo movilizar a su pueblo. Chávez supo ganarse a su pueblo con acciones, porque verdaderamente en lo único que se pensaba era en crear un propio modelo social del pueblo venezolano, defendiendo siempre la cultura, defendiendo siempre el impacto económico, el impacto social, que era lo más importante, siempre con una justicia social que era lo que caracterizaba fundamentalmente todas sus ideas, todas sus pensamientos en aras de crear una Venezuela diferente, una Venezuela concientizada del por qué hacemos, del por qué lograr esa unidad, del por qué seguir venciendo cualquier batalla por muy difícil que fuera. El legado que Chávez nos dejó en Venezuela, en Cuba, en América Latina de manera general, se basa fundamentalmente, y ustedes ahorita lo decían, en los cambios y las transformaciones que han existido en Venezuela, en Cuba y en el mundo. Hoy para nosotros es muy difícil seguir superando con tanta crisis, con tanta presión de ese imperio que cada día nos sigue amenazando un poco más. Pero lo más importante es que Chávez y Fidel nos enseñaron a seguirnos creciendo, porque para eso estamos los jóvenes. Hoy los avances en lo económico y en lo social en Venezuela y en Cuba se siguen viendo a través del deporte, de la educación, de la cultura, a través también de las misiones que hoy se cumplen. Nosotros destacar que lo más importante en todo esto ha sido la seguridad del pueblo, porque esa fue su principal causa ante un cúmulo de transformaciones que se han visto en Venezuela, y que verdaderamente todo esto ha llevado a una revolución, a un pueblo más unido, independientemente de algunas cuestiones que nos puedan seguir, que se nos puedan seguir dando en el camino, pero siempre con la fe de que nos estamos creciendo cada día y de que seguiremos siendo mejores en cada una de las actuaciones. Un ejemplo de los que Chávez nos ayudó y nos identifica y se identifica también en todo el mundo ha sido el trabajo con los movimientos progresistas de América Latina, ha sido su relación con el líder histórico de la Revolución Cubana, con el pensamiento sobre los pueblos del mundo, a partir de la creación de las alternativas para enfrentar todo el imperialismo, todo el tema de lo que han usado el enemigo para querer derrocar a Cuba, a Venezuela. Y esto lo vemos con la creación del ALBA, lo vemos con Mercosur, lo vemos a través de Telesur también, que ha sido uno de los medios que han mantenido también la unidad entre los pueblos latinoamericanos y los pueblos del mundo. Para los jóvenes cubanos, hoy nosotros tenemos que reconocer que acogimos esta iniciativa del Movimiento Juvenil Martiano con mucho orgullo, con mucha satisfacción, porque llegar hasta aquí a homenajear a Chávez, independientemente de que no lo estamos haciendo físicamente, interactuando con un grupo de jóvenes en un teatro, sí nos parece bien que aquí con las tecnologías lo hayamos hecho, y lo hayamos hecho con el corazón, lo hayamos hecho con la satisfacción de que Chávez sigue y seguirá siendo un ejemplo para toda Cuba, para toda Venezuela, un ejemplo para el mundo, por sus actitudes, por su acción, por su pensamiento y el traslado de todas las cosas que verdaderamente nos conllevan a ser mejores cada día. Los jóvenes tenemos que decir, los jóvenes cubanos, le transmitimos al pueblo venezolano y al mundo de que nosotros seguiremos reafirmando nuestro compromiso con la revolución venezolana, de que seguiremos al lado de Maduro, de que seguiremos apoyando todo el ejército de ideas que hoy tienen los venezolanos, que no es solamente con las armas con lo que vamos a estar batallando un grupo de
situaciones, que no es solamente con las armas con lo que se gana, sino con esas ideas que nos conllevan a ser mejores, a ser más humanos, a sentir verdaderamente satisfacción por lo que se haga con el pueblo cubano, el pueblo venezolano específicamente. Vamos a seguir apoyando al presidente legítimo y constitucional Nicolás Maduro, a la Unión Cívico-Militar Venezolana y al pueblo venezolano. Con el ejemplo de Chávez, de Fidel, con la guía de Maduro, de Raúl, de Díaz-Canel, nosotros seguiremos venciendo cada una de las batallas que se nos puedan enfrentar en el camino. Y si les dejamos eternamente, los llevamos en los corazones a Chávez y Fidel, porque los jóvenes siempre vamos a estar listos para cualquier tarea, para cualquier misión, para seguir enfrentando verdaderamente lo que nos toca. Ese es nuestro Moncada, como lo veíamos hace unos días. Ese es verdaderamente el papel que hoy los jóvenes tenemos que asumir, y eso es lo que nos queda por continuar. Hoy le decimos, como siempre le hemos dicho a todos nuestros héroes, nuestros mártires, que la juventud cubana hoy se impone ante las situaciones que podamos estar enfrentando en Cuba, en Venezuela y en todo el mundo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Yoli. De verdad han sido palabras muy emotivas y nos ha puesto en contexto en este momento histórico tan convulso que vivimos. Ciertamente yo creo que el legado de un hombre como Chávez está presente en las batallas de hoy, en las luchas de hoy. Esta manera que hemos escogido para recordar a Chávez nos lleva de la mano también a ubicarlo en esta hora decisiva, en esta hora en la que no se ha de ver más que la luz de Chávez, la luz de la revolución, la luz de la juventud de vanguardia que sale al camino con la daga revolucionaria al brazo. Y Chávez está ahí, está presente en una hora en la que estamos enfrentando la creciente hostilidad del imperialismo norteamericano, la oposición venezolana, la contrarrevolución cubana, que intentan denigrar, intentan desprestigiar lo que se ha logrado tanto en una como en otra revolución. Intentan mancillar la imagen de nuestros héroes y nuestros mártires. Nos tienen bloqueados con una guerra económica terrible, genocida. No podemos olvidar los intentos de asesinato que se han perpetrado contra el presidente Maduro, toda la agresión que ha padecido Venezuela, que ha padecido y padecen tanto Cuba como Venezuela. Yo creo que hoy la hora es de lucha, la hora es de combate. Seguimos viviendo, como decía Chávez, de tiempos de rojo, estos tiempos en los que hay que estar muy conscientes de cuál es el rol y el papel que nos corresponde, y de que el enemigo es el imperialismo, de que al imperialismo ni tantito así, nada, como decía el Che, y como también Chávez asumió el comandante en jefe Fidel Castro, la batalla contra el imperialismo, la batalla contra el capitalismo, contra las políticas neoliberales que hemos visto que han fracasado en tiempos de pandemia, en tiempos de una crisis sanitaria terrible como la COVID-19. Hemos visto cómo las políticas del neoliberalismo han fracasado, cómo los sistemas de salud del capitalismo han colapsado y cómo entonces las muertes han aumentado, los contagios han aumentado. Yo creo que es importante, y con esto y el agradecimiento también a los panelistas, a los que nos están viendo y compartiendo este encuentro dedicado a Chávez, no pudiéramos culminar sin antes invitarlos a todos a que en horas de la tarde, a las 2:30 exactamente, se va a estar realizando un encuentro virtual de líderes de nuestra América. El presidente Maduro, el presidente Daniel Ortega y nuestro presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez estarán también conmemorando este aniversario del natalicio de Chávez a 30 años del Foro de Sao Paulo,
una motivación muy significativa. Estará también presente la secretaria ejecutiva del Foro de Sao Paulo, Mónica Valente, en la coordinación, en la moderación de este encuentro virtual, y con ese espíritu del latinoamericanismo, del antiimperialismo, con esa necesidad de seguir luchando por la unidad y la integración de nuestra América, seguir venciendo al imperio revuelto y brutal, al gigante, como decía Martí, de las 7 leguas, o como Bolívar desde momentos muy oportunos para nuestra historia, pero con una plena vigencia hoy, decía que los Estados Unidos parecían destinados por la providencia para plagar la América de miserias en nombre de la libertad. La lucha antiimperialista de Chávez, la lucha antiimperialista de Fidel, y como Ernesto también recordaba y hacía mención, de nuestras mujeres, de la mujer revolucionaria, de la mujer que es pilar y que es baluarte en la lucha ideológica, en la lucha política, en la lucha de las ideas, porque esas son las verdaderas armas nuestras, la verdad y las ideas. Con este espíritu, con esta convicción y con esta firmeza, yo creo que podemos decir: ¡Viva Chávez! ¡Que viva! Muchísimas gracias.